Amigos, vamos a saludar ya con nuestro primer invitado del día de hoy. Es Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, para hablar acerca de los procesos de juicio político que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional. Hay 3 juicios políticos, a falta de uno, que se están tramitando en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sofía, por la invitación y, por supuesto, listo a conversar con la ciudadanía a través suyo. Le decía, ¿a qué se debe? Pues que hay estos 3 juicios políticos a falta de uno. Hay una preocupación constante en este momento, específicamente sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los juicios políticos no deben asustar a nadie, son parte de la democracia que no hubo, me refiero a los juicios políticos en el gobierno anterior. El control político, así denominado, tiene que hacérselo siempre, porque el artículo 106 de la Constitución claramente manifiesta que no hay servidor público, funcionario público alguno exento de rendir cuentas. De eso se trata un juicio político, que el funcionario acuda al primer poder del Estado, a la función legislativa, a rendir cuentas, a decir lo que ha hecho, a demostrar sus buenos quehaceres de haberlos. Por lo tanto, es normal en democracia, no debe asustar a nadie, ni siquiera al cura Tuárez, sino que todos los funcionarios deben estar listos y atentos a contestar las inquietudes que la ciudadanía tiene a través de la función legislativa. Pero 3 juicios políticos sí llaman la atención. ¿Es una dedicatoria especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o todos los procesos se tramitan de la misma forma, con la celeridad con la que se han tramitado estos? Lo que sucede es que en contra del Consejo de Participación Ciudadana, el cura Tuárez y 3 funcionarios más de esa institución, de ese organismo, presentaron, con todo derecho, por supuesto, petición de juicios políticos. Y el CAL, y yo soy parte del CAL por 3er año consecutivo, tiene que admitir o no, es decir, calificar o no, aquellos juicios políticos. Y los 3 que usted hace referencia tuvieron los requisitos, cumplieron los requisitos necesarios para que sean admitidos. El primero en contra del cura Tuárez, el segundo en contra de los 4 funcionarios y el tercero, que lo calificamos el miércoles pasado, en contra del señor Tuárez y el señor Gómez. Lo lógico aquí, lo sensato, fue unificarlos y, por supuesto, el CAL resolvió que la Comisión de Fiscalización lo haga y lo hicieron, en mi opinión, muy acertadamente para que se lleve adelante, Sofía, un solo juicio político y, por supuesto, todos los insumos que entreguen como pruebas de cargo a aquellos legisladores que presentaron aquellas demandas, pues se vayan sumando a fin de que en el debido proceso, en el legítimo derecho a la defensa, el cura Tuárez y los otros 3 funcionarios tengan la oportunidad de presentar lo que se denomina pruebas de descargo. No nos olvidemos que el CAL no sustancia los juicios. El CAL simplemente hace lo que se denomina la admisibilidad al trámite, que es lo que hicimos. La sustanciación la hace en primer término la Comisión de Fiscalización, para eso está, y luego, por supuesto, el plenario legislativo, que en último término tiene que resolver, a través de los votos, por supuesto, y luego de examinar las pruebas de cargo y de descargo, la inocencia o culpabilidad de los funcionarios. ¿Se sumarían todas las causales que se han presentado en estos juicios políticos por los distintos asambleístas? Por ejemplo, se habla del planteado por el asambleísta Villamar. Hay personas para quienes pues no tiene sustento, pues no se enmarcaría en los tiempos o en un incumplimiento de funciones, que es la causal que analiza la Asamblea Nacional. Tantos errores ha cometido el cura Tuárez y los otros funcionarios también, pero particularmente el cura Tuárez, que todos los indicios de responsabilidad constantes en los 3 juicios que hemos hecho referencia tienen cabida. Pero, Sofía, solo son indicios. Por eso se hace un juicio. Si ya fuese determinante su culpabilidad, no se haría el juicio. Para eso son precisamente estos actos legislativos. Y yo creo que cumplen los 3 esos requisitos como indicios de culpabilidad en el cumplimiento de funciones, en haber desacatado la resolución, por ejemplo, de la Corte Constitucional, inherente a lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio. Inclusive por ahí hay un tema bastante delicado, cuál es, por ejemplo, la declaratoria patrimonial del cura Tuárez. No se olvide que se hace a través de notaría y juramentadamente. Ahí podría haber perjurio, inclusive ciertas mentirillas en su pasado laboral, incluso aquello de que estuvo afiliado al Partido Socialista, no porque estar afiliado al Partido Socialista sea malo, sino que la ley establece claramente que no puede estar afiliado a un partido político 5 años antes de su inscripción. Por lo tanto, hay algunos indicios serios de que puede haber cometido precisamente fallas y faltas a su trabajo. Por tanto,
los juicios políticos o el juicio político que ya está unificado tiene absoluta razón de ser. Pero esto en cuanto al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué hay de los otros miembros que también pues, han sido arrastrados en este proceso de juicio político? Proselitismo político, Sofía. Hicieron proselitismo político y eso está impedido por ley. Eso de ir a la asamblea con gente, con apoyo militante y cantar aquello de la espada de Bolívar y luego en la propia Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea pues tener la grosería y el despropósito de llegar a hablar un par de minutos e irse sin responder a la función legislativa, sin responder al pueblo, vamos. Pero ahí podría haber un análisis amplio sobre lo que implica el proselitismo. ¿Cómo se define, según usted, el proselitismo? Para eso están las pruebas de cargo y de descargo. El legítimo derecho a la defensa la tienen. Y por supuesto, si lo que usted dice podría caber como de acto de defensa, pues que lo hagan. Esa es la democracia. Hay que darle la oportunidad, y así yo siempre he manifestado, la oportunidad de defenderse. Y si esto es un acto de defensa, que lo hagan. Esas se denominan pruebas de descargo frente a las pruebas de cargo que lo hacen los acusadores. Yo seré juez del momento de votar, no en la Comisión de Fiscalización, de la cual no formo parte, pero sí del plenario legislativo. Y lo fui en cierta medida en el CAL cuando voté a favor de la calificación, de la admisibilidad de estos 3 juicios políticos. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Porque también el señor Tuárez ha manifestado de que en caso de ser destituido, pues acudirá a cortes internacionales. Hay la posibilidad de que esto se vuelva un enredo mucho más grande que implique también este hecho de que podría accederse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi opinión no, Sofía, lo digo así, en forma absolutamente clara. Sin embargo, el padre Tuárez, el cura Tuárez, el señor Tuárez, como usted le quiera llamar, tiene perfecto derecho a hacer lo que él crea conveniente en su defensa, sin duda alguna, esa es la democracia. Pero en mi opinión, pues es desequilibrado eso de tener que acudir a otros entes, cuando claramente aquí en el Ecuador este señor ha cometido una serie de errores. No solamente antes de posesionarse, o una vez posesionado al inicio, cuando dijo que solamente hablaría con el presidente, que Dios le dijo que haga una constituyente. Es decir, cosas que ya rayan incluso, y lo digo con respeto, incluso en lo ridículo. Entonces, no es que se le va a juzgar por ridículo, pero simplemente es un comentario que le haga a usted ante su inquietud periodística. Pero claro, él tiene todo el derecho de ver cómo se defiende. Si se va a defender de la misma manera como ha actuado en los últimos 2 meses, pues va directo al fracaso. Ahora sí llama la atención que se haya quedado fuera de cualquier proceso de juicio político el Consejo Nacional Electoral, que de alguna manera tuvo también responsabilidad en pues calificar las candidaturas de las personas que participaron en la elección tan importante de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cualquier legislador, Sofía, puede presentar un petitorio de juicio político a cualquier ente del Estado, salvo la Corte Constitucional, que esté exenta de un juicio político, porque es la última palabra en cuanto a control constitucional. Por allí alguien habló de que se recogían firmas inherentes a lo que usted me acaba de manifestar, pero claro, cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente. Los legisladores tenemos que actuar con la responsabilidad propia de nuestro cargo. Al fin y al cabo, estamos representando a la ciudadanía en general. Siempre digo esto. Los 137 legisladores fuimos candidatos. Los 137 legisladores recorrimos toda la geografía nacional. Los 137 legisladores ganamos las elecciones. Los 137 legisladores hicimos ofertas de campaña. Los 137 tenemos que cumplir con el pueblo y bien o mal representamos al conglomerado nacional. En este momento, ¿cuántos otros procesos de juicio político se están llevando a cabo en la Asamblea? ¿Están siendo tramitados? Por ejemplo, el de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Sí. ¿En qué proceso está? Ese ya está aprobado. Lo aprobó no solamente el CAL en inicio, sino la propia Comisión de Fiscalización, y está listo ese juicio para bajar al plenario. Lo que pasa es que la ley manifiesta que no se pueden hacer 2 juicios políticos a la vez, entonces tienen que entrar como bien dice en turno, y este momento están los 2 juicios listos para, por lo menos el uno, el que usted me menciona, listo para bajar al plenario. Es decisión del presidente el ponerlo en agenda. Otros procesos de juicio político, hemos visto a los maestros jubilados a quienes no se les paga sus compensaciones, que también están de alguna manera motivando un juicio político en contra de algunos funcionarios. No ha llegado todavía al CAL ninguna petición de juicio político al ministro Martínez por el tema de los jubilados. Cuando llegue, he de pronunciarme de acuerdo al nivel que llegará al Consejo de Administración de la legislatura. Y yo no voy a pronunciarme sobre algo que no he visto todavía, porque ni siquiera ha llegado. No sé si tengan o no tengan las firmas. Yo simplemente como ciudadano preocupado por
los jubilados, veo que ellos tienen que ser tratados bien, pero también es cierto, hay que decirlo, que este gobierno sí ha pagado una muy buena cantidad de plata, falta pagar el resto. ¿Y por qué digo esto? Porque es una deuda heredada, pues. Porque los 1.000 y pico de millones de dólares que le debe el Estado a los jubilados es producto de haberse tomado el 40% del aporte que tenía que dar el gobierno de Rafael Correa. Por tanto, yo sí le entiendo al ministro Martínez de esta parte. Por supuesto que hay que atender a los jubilados, pero es cierto que decirlo y hay que ser justos, también ha pagado una muy buena cantidad. ¿Que falta hacerlo? Por supuesto que sí. Ahora, cada cual verá lo que hace en la legislatura. Sin embargo, las autoridades cuando asumen un cargo, pues asumen esa responsabilidad de solucionar todos los problemas heredados o no heredados. Yo no sé el valor que se haya pagado ya, pero alguien me lo dijo que son ya 700 millones que se han pagado de una u otra forma. No tengo los datos precisos, pero en la vida hay que ser justos, Sofía. Hay que ser justos. El ministro sí ha pagado. No ha pagado completo porque no hay plata. Es una deuda heredada. Y este gobierno está, o por lo menos el ministro Martínez, está tratando de hacer los pagos que se merecen con absoluta certeza los jubilados. Una última pregunta. El día viernes se conoció del pedido de la jueza Daniela Camacho de que la Corte Nacional de Justicia pide a la Asamblea que se pronuncie acerca de la vinculación del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y el actual asambleísta Viviana Bonilla. Con respecto a Rafael Correa y Jorge Glas no cabe. No cabe porque ya no son autoridad. Han pasado ya más de 2 años de que dejaron los puestos, por lo menos Correa hace 2 años y Glas hace 1 año y pico. No cabe, no se requiere esa autorización. ¿Sobre el asambleísta Bonilla? Es más, así actuamos cuando se pidió la incorporación a un juicio penal a Jorge Glas hace más de 1 año. La respuesta de la legislatura con mi voto a favor fue que no es necesaria esa autorización. Por lo tanto, no hay mérito para que la Asamblea se pronuncie. Salvo que se pronuncie diciendo que no es necesario. Ella habla de evitar vicios de procedibilidad. Posiblemente está curándose en sano, pero es una decisión de la jueza Daniela Camacho. En mi opinión, no se requiere esa autorización, porque el señor Correa y el señor Glas ya no son funcionarios públicos, ni mucho menos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hablando acerca de los juicios políticos que se tramitan, que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional y otros temas. Nosotros hacemos una pausa en Primera Impresión y volvemos enseguida.